מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין. Bien, de regreso con ustedes, agradecido del Padre, de todos los televidentes, de todos los hermanos, de todos los amigos, de verdad, mi gratitud profunda a ustedes. Y hago la oración que nos solicitó uno de los televidentes a través del mensaje. Pido al Padre, en el nombre de Yeshua, que nos dé sabiduría de su palabra, sabiduría para la vida, que nos dé salud, que nos conceda estar siempre unidos en la fe y que este país, Venezuela, reciba una lluvia de gracia, de favor, de bondad y que esta tierra comience a florecer como florece toda la sabana en la primavera, que florezca en abundancia la fe, la esperanza, el amor y sobre todo el volvernos de todo corazón al Padre Eterno por medio de Yeshua de Nazaret a oír y a obedecer su Torah. Nos comprometimos con ustedes que íbamos a abordar los detalles hasta donde nos permita el tiempo y la televisión de la parábola del Hijo Pródigo, así conocida, archiconocida en el mundo cristiano sobre todo. Nos montamos rápidamente. San Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Dice que Yeshua les refirió esta parábola y les dijo, fíjense, otra vez Yeshua dijo, un hombre tenía 2 hijos. Vean el primer detalle, 2 hijos. ¿Quiénes son los 2 hijos? Las 2 casas. El hijo mayor, el hijo menor. El hijo mayor, Judá. El hijo menor, Efraín. Alusivo a las 2 casas. Veamos. El menor de ellos, dice la Escritura, le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre dividió la herencia. Recuerden que en el contexto escritural hebraico, el menor le tocaba una parte menor respecto al mayor. El padre hizo la división y le entregó la herencia al hijo menor. Tan pronto como pudo convertir todo aquello en dinero, el hijo menor, vean lo que dice el versículo 13. Dice que el hijo menor se fue a un país lejano. ¿Quién fue disperso? ¿Quién se fue de su casa? ¿Quiénes agarraron los asirios en el año 321 antes de Yeshua y se lo llevaron de su casa y lo dispersaron por el mundo? A las 10 tribus, a los hijos de Efraín. Por eso este muchacho representa a las 10 tribus. Él es el que se va a vivir a un país lejano, fuera de casa, fuera de su tierra natal. Yo pido que los que me están oyendo, esto es una clara referencia de lo que dice el libro del profeta Oseas, capítulo 7, versículo 8. Dice, Efraín se ha mezclado con los pueblos. Efraín se ha convertido en una torta a medio hornear. Y ahí lo tenemos en pantalla. Vean, también es una referencia del libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 20. Cuando ellos fueron a las naciones a las cuales iban, ellos profanaron mi nombre Kadosh. Así los pueblos decían de ellos, este es el pueblo de Yahweh en que ha sido deportado de su tierra. Fíjense, pero ya estoy preocupado por mi nombre Kadosh, la cual la casa de Israel está profanando entre las naciones a las cuales han ido. Esta es la referencia a la que está haciendo Yeshua en el versículo 13. Efraín mezclado entre las naciones, Efraín disperso por el mundo. Por eso este muchacho dice que él se fue a una provincia apartada. Pero yo quiero que oigas lo que dice el libro del profeta Amós. Esta buena profecía. Antes de ir aquí al profeta Amós, dice que el muchacho, cuando se fue a la provincia apartada, gastó el dinero, lo malversó, viviendo perdidamente. Escúchame esto. Perdió toda su identidad. Se olvidó de todos los valores y principios enseñados en casa. Y se hizo uno más, al igual de las naciones a donde fue, al país a donde fue.
cuando le comenzó a faltar el dinero porque se le había acabado, dice que decidió buscar empleo, buscar labor, y se acercó a uno de los vecinos o ciudadanos de ese país. Y cuando le pide empleo, le dijo: sí, tengo empleo para ti. Se lo llevó a apacentar cerdos. No olvidemos jamás que Yeshua le está hablando a un pueblo hebreo y a un pueblo judío. Y en la mentalidad de quienes le estaban escuchando, sobre todo los fariseos, los religiosos hebreos, ellos sabían que al mencionar este animal, el cerdo, inmediatamente había una posición de inmundicia, porque este animal es considerado, según la Escritura, según el libro de Levíticos 11 y según Deuteronomio 14, es un animal inmundo. Por eso es que Yeshua lo trae a colación, porque precisamente es lo que ha hecho Efraín. Se ha mezclado en el mundo y se ha hecho semejante a los del mundo sin su identidad originaria. Ahora, cuando él está apacentando a aquellos cerdos que en su cultura era inmundicia, le dio hambre. Y aquí yo quiero hacer buen énfasis. Cuando le da hambre, nos recuerda a Yeshua, ahora sí, lo que dijo el profeta Amós. Y volvemos entonces, pido al equipo de producción, ahí está. Vean que dice que le dio una gran hambre. Amós 8:11 dice: los días están llegando, dice Yahweh en Elohim, cuando enviaré hambruna por la tierra. No una hambruna de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh. Producto del desgaste ante la mezcla pagana en que se ha ido Efraín, su espíritu le está reclamando que vuelva a su raíz. Su espíritu está volviendo en hambre, pero a la palabra legítima, no adulterada, no grecorromana, sino a su raíz auténtica, autóctona y originaria, como lo es la palabra hebrea. El pan original que él saboreó cuando estaba en casa. Por eso, en aquella circunstancia, recordamos lo que dice Kefa o Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, que debemos desear como niño recién nacido es la leche espiritual no adulterada, porque para que por medio de ella crezcamos para la salvación. Y aquí está un elemento bien importante. Necesitaba el hijo pródigo, por mantenerle el lenguaje que usted conoce, volverse al pan original. Dice la Escritura entonces que después que lo hubo gastado todo, después que le llegó el hambre, empezó a reflexionar. Y el versículo, de verdad, el versículo siguiente dice que el versículo 15 dice que cuando hubo malgastado todo, le vino una reflexión a su espíritu. Y él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Esa palabra se conoce en el argot hebreo como la palabra arrepentimiento. Él empezó a arrepentirse, es la palabra teshuvah. Y yo quiero que me escuchen con detalle, porque el tiempo se me está yendo. La palabra teshuvah es dar media vuelta, es volverse de lo pagano a lo original, es volverse de lo inmundo a lo limpio, es volverse a la raíz, es volverse a la Torá, es volverse al Padre, es abandonar lo malo, darle la espalda al pecado para darle ahora el frente y a vivir al Padre como Él lo demanda. Ahora, cuando está en esta situación, Él se levanta y decide regresar a casa. Cuando Él decide regresar a casa, óyeme, Efraín está regresando. Es tipo inequívoco de la restauración de Efraín mezclado, que quiere volver a su esencia, a su raíz. Y el padre estaba por allá esperándole con los brazos abiertos. Y cuando lo ve, lo abraza, le retoma su condición de hijo que había perdido. Él dice: este era mi hijo muerto, pero ahora ha revivido, vea, se ha restaurado, ha vuelto a la vida originaria otra vez. Por eso encendió una fiesta. Tengo que avanzar porque ya el tiempo se me fue. Comenzó a vivir en su verdadera esencia. El padre le mandó a poner una túnica
Jeremías 31:9 dice que estaba recobrando su primogenitura, porque dice que Efraín pasó a ser el primogénito del padre. Luego que le pone una túnica, tipo de su padre, porque a Yosef se le dio una túnica de colores. De manera entonces que el padre dice que le mandó a quitar el calzado, porque estaba viviendo y estaba caminando por el camino equivocado. El tomar nuevamente el calzado era volverse al rumbo profético, a su identidad originaria. Luego el padre que le pone el calzado, el padre manda ponerle un anillo. Recobró su autoridad, recobró su condición. Y luego empezó una danza, tipo de la cultura hebrea. Volvió a danzar como danzaba David y como danzan los que creen en el Padre Eterno. Finalmente, cuando se prende aquella gran fiesta, el hijo mayor se enojó y dijo: ¿cómo es posible que yo, que he estado tanto tiempo aquí, mi papá no me da un becerro para comérmelo con mis amigos? Y Yeshua le dijo: tú siempre has estado aquí. Judá, bravo con nosotros. Nuestros hermanos Yehudí, con buena razón, bravos con nosotros, porque también el Padre nos está recibiendo con las mismas condiciones como las que teníamos antes. Por razones de tiempo, recobra el muchacho lo que dijo el profeta Ezequiel. No se le enseñó a hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo, entre lo profano y lo limpio. Y de verdad, usted puede revisar esta escritura. El tiempo ya no nos da, pero las láminas se las podemos hacer llegar. Usted nos envía su correo y este material lo va a tener para su estudio, para su análisis. En conclusión, 2 hijos, una mujer con 12 años enferma, una niña de 12 años enferma, 10 leprosos, una mujer en Samaria, del pueblo gentil, como usted le han dicho que se le llama. 2 hijos, el menor se va y regresa. Israel, en plena fase de restauración. No te quedes sin la restauración. Sal de ahí, pueblo mío, de donde estás, y vuelve a tu raíz, vuelve a tu padre, vuelve a casa, que papá Abacados te está esperando. Por eso Ezequiel 37:21 dice: aquí están los días, dice Yahweh, yo congregaré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos los lados y los traeré de regreso a su propia tierra. Y aquí están los días. No te quedes en Babilonia, en Grecia, en Egipto, en Roma. Vuelve, que la salvación viene de los judíos. Gracias al Padre por esta noche buena, en donde su palabra ha sido dada a conocer a tu espíritu, de la que yo sé que no va a volver vacía. Y tú vas a revisar los pasajes, porque están ahí, están escritos tal cual como Yeshua nos enseñó. Buenas noches, Shalom, Ubrajó, que Yahweh te dé todo el bien que necesita tu casa, tus hijos, tu hogar, tu vida, tus negocios, eternamente y para siempre. Shalom, amén. מאמין, אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין אני מאמין, אני מאמין באמונו של אמו בביאת המשיח אני מאמין